Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, este programa de noticias de la política internacional en Barricada TV. Vamos a ver el flash de noticias de esta semana. El gobierno de Finlandia anunció su intención de ingresar a la OTAN con carácter de urgencia. Así lo expresaron en un comunicado conjunto el presidente y la primera ministra de ese país, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. La noticia provocó que la empresa rusa Gazprom tome la decisión de cortar el suministro de gas a Europa a través del gasoducto polaco Yamal Europa. El portavoz del Kremlin aseguró que Moscú va a velar por la seguridad nacional y remarcó que la expansión de la alianza militar no hace al continente euroasiático más estable ni más seguro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, designó al economista Adolfo Saxida como nuevo ministro de Minas y Energía. El nombramiento se dio en reemplazo del almirante Bento Albuquerque, acusado de permitir un aumento de precios en los combustibles por parte de la petrolera estatal Petrobras. Saxida anunció la intención de privatizar la empresa y adelantó que buscará dejar en manos privadas la administración y exploración de los megayacimientos petroleros submarinos que se encuentran frente a las costas de Río de Janeiro y San Pablo. El expresidente y actual candidato para las próximas elecciones, Lula da Silva, afirmó que está en contra de la medida y dijo que Bolsonaro no sabe qué hacer con el país. La periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, murió ejecutada este miércoles mientras cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados palestinos en Jenin, en Cisjordania. La agencia de noticias catarí pidió responsabilizar a las fuerzas de ocupación israelíes y aseguró que fue un ataque intencional. Abu Akleh era una ciudadana palestino-estadounidense y se había convertido en una figura destacada en la cadena árabe, donde trabajaba desde la segunda intifada en septiembre del año 2000. El jueves por la tarde, Israel atacó el funeral, donde miles de palestinos la despedían en la ciudad de Jerusalén. El jueves se confirmó la muerte de Francisca Sandoval, la periodista de Señal 3 La Victoria, quien recibió un disparo mientras cubría las manifestaciones del 1 de mayo convocada por la Central Clasista de Trabajadores. Durante la movilización, un grupo de personas armadas disparó contra los manifestantes. Marcelo Naranjo, presunto autor del disparo, se encuentra detenido junto a otras 2 personas. El presidente Gabriel Boric dijo que no permitirán la impunidad y envió su pésame a la familia de la comunicadora popular. Desde Asociación Nacional de Canales Comunitarios de Chile señalaron que el asesinato de Francisca se dio frente a la inacción de carabineros y exigieron justicia. 44 personas privadas de su libertad murieron durante una masacre carcelaria en Ecuador, durante un violento enfrentamiento registrado este lunes entre bandas rivales vinculadas con el narcotráfico en la penitenciaría de Santo Domingo. Además, 13 detenidos resultaron detenidos, muchos de ellos de gravedad. Desde diciembre del año 2000 se han producido al menos 390 asesinatos en las cárceles del país. Desde la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se reiteró el reclamo de una reforma integral del sistema penal y a su vez se reclamó que se realice una investigación para esclarecer los hechos. Segundo bloque de Horizonte Sur Global y hoy nos vamos a Colombia porque el 29 de mayo próximo hay elecciones presidenciales en ese país y allí el candidato que se configura como favorito es Gustavo Petro, un candidato progresista que lidera el Pacto Histórico, una coalición de partidos y organizaciones sociales que pretenden cambiar el rumbo de Colombia. Y esto, hay que decir, constituye una novedad en Colombia, porque no solo es un país que hace décadas está gobernado por la derecha, sino que también cumple un rol fundamental para la política de Estados Unidos en nuestra región. Quien lo acompaña en la fórmula presidencial es Francia Márquez, una mujer afro que tiene como eje en su agenda política la cuestión ambiental y obtuvo un gran caudal de votos el pasado 13 de marzo en las elecciones legislativas y en la consulta presidencial que hubo en esa fecha en ese país.
Mientras tanto, todo el arco de la derecha viene perdiendo legitimidad desde el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra envuelto en muchas causas judiciales por delitos de corrupción, por su función dentro de la estructura paramilitar en Colombia, y también viene perdiendo legitimidad el presidente actual, Iván Duque, que se va del gobierno con una muy baja aceptación de la población. Para hablar de todo esto estamos aquí con Mauricio Ramos, dirigente nacional de Marcha Patriótica y referente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Mauricio, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos, Mauricio, ¿cómo llega Colombia a estas elecciones generales? ¿Cómo se está viviendo hoy el clima político allí? Bueno, lo primero que nosotros hemos considerado es que el cambio que se ha dado en el seno de la sociedad colombiana obedece fundamentalmente al acuerdo final de paz firmado entre las FARC y el gobierno de turno en ese momento, en cabeza de Juan Manuel Santos, en el año 2016. Antes de la firma y antes de la existencia del acuerdo final de paz, la dinámica política interna era totalmente diferente. Por eso nosotros consideramos que como resultado del acuerdo de paz es el avance que hay hoy sobre la participación democrática de vastas mayorías de la sociedad colombiana. Eso podemos destacar como bueno, un avance del proceso de paz. ¿Qué otras cosas cambiaron a partir del proceso de paz en el país? Pareciera que el acuerdo de paz hubiera generado el despertar del letargo en el que ha vivido el pueblo colombiano durante las últimas décadas. El acuerdo de paz puso en evidencia también cómo se logró durante mucho tiempo generar la sensación y crear la idea de que los responsables de la debacle política, económica, social, cultural del país obedecía a la existencia de los grupos armados, especialmente de las FARC. Quedó en evidencia, el acuerdo de paz puso en evidencia que no es la existencia de los grupos armados la que tiene una profunda crisis económica, social, humanitaria, sanitaria hoy al pueblo colombiano, sino han sido las políticas equivocadas de los que han gobernado durante más de 200 años el pueblo colombiano. El acuerdo de paz ha permitido poner en evidencia una serie de elementos en ese sentido, y por eso creemos nosotros que ha generado también que la sociedad colombiana comprenda de que lo que nos hicieron creer no es cierto, y que los que están comprometidos realmente con el tema de la corrupción, con el tema de la pobreza, con políticas equivocadas en materia de tierra, que hay una deuda histórica con el campesinado colombiano, no ha sido precisamente la existencia de los grupos armados al margen de la ley, sino políticas equivocadas de los que han gobernado el país. Y respecto de la situación económica, social, política en el país, actualmente, ¿qué nos puedes contar? Estamos atravesando por una profunda crisis económica, porque desafortunadamente hoy nos está gobernando uno de los, diríamos, sin temor a equivocarnos, que es uno de los peores gobiernos que ha existido en la historia republicana de Colombia, con una aceptación de la sociedad colombiana de lo más bajo que había en la historia del país, y con medidas económicas que no han ido en dirección a atender las profundas brechas de desigualdad que hay en el seno de la sociedad colombiana, sino que la mayoría de las medidas económicas que ha implementado el gobierno actual van en dirección a favorecer sectores sectores que están comprometidos precisamente con la acumulación de capitales, con la acumulación de riqueza, mientras la brecha de pobreza cada día es más profunda. Entonces, precisamente las medidas económicas que ha adoptado el gobierno actual, lo que han hecho es profundizar la crisis económica y generar todo un descontento popular en distintos sectores de la sociedad colombiana, más allá de los sectores que tradicionalmente se movilizaban, que ese es uno de los cambios que hay en el seno de la sociedad colombiana. Antes del 2016 se expresaban
el sector más organizado de la sociedad colombiana. Sindicalistas, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, afros, que nunca han dejado de luchar por la paz, por la solución a las problemáticas de la tierra, por el problema de la violación de los derechos humanos, por salarios que atiendan las necesidades básicas de la gente. Pero hoy se está expresando una población más allá de ese tipo de población que históricamente es la que se ha movilizado, y eso obedece precisamente a que hay una política equivocada en materia de atender los problemas más sentidos de la mayoría del pueblo colombiano. Decíamos al principio que Gustavo Petro en todas las encuestas está dando como candidato favorito. ¿Qué podemos esperar de un gobierno del Pacto Histórico y cómo intervienen de alguna manera en esa agenda, en ese programa político, las organizaciones sociales? Bueno, lo primero que yo debo decir es que hace 74 años vivimos lo que estamos viviendo hoy. Es decir, la última posibilidad real que tuvo el pueblo colombiano de elegir un gobierno distinto a la política tradicional, al bipartidismo, a los que históricamente han gobernado el país, se dio en el año 48, y esa idea la asesinaron. Y esa idea asesinada fue la que nos llevó a una guerra de 53 años ininterrumpidos. 74 años después se abre nuevamente esa posibilidad. Por eso el momento por el que está atravesando el pueblo colombiano, un momento histórico de tener la posibilidad, por segunda vez en los últimos 200 años, de transitar hacia un gobierno totalmente distinto, que genere una expectativa distinta en el seno de la sociedad colombiana y que recoja banderas que permitan atender las necesidades más sentidas que tiene la población colombiana. Entonces hay mucha expectativa porque ha sido un desastre realmente los gobiernos anteriores. Habrá matices en algunos gobiernos que atendieron algunas cosas, pero no resolvieron el problema. Un gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro tiene un desafío muy grande, y es, primero, reconocer la deuda histórica que hay en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de propiedad de la tierra, en materia de garantías para que el campesinado produzca y pueda sobrevivir en condiciones dignas. Es decir, hay una deuda histórica en materia de salarios dignos para los trabajadores con la mayoría del pueblo colombiano. Entonces hay un desafío grande allí que un gobierno alternativo tendrá que ponerse a la tarea de encontrarle salidas a semejante deuda, porque no es cualquier cosa lo que hay. Entonces, lo primero es que hay mucha expectativa, lo segundo es que tenemos posibilidades de cambiar de gobierno, de hacer una experiencia distinta, de vivir otra realidad, de encaminar el país en otra dirección, y nosotros vemos, en lo que ha planteado el Pacto Histórico, vemos una propuesta de país totalmente diferente, una propuesta de país incluyente, una propuesta de soberana, una propuesta de país en desarrollo, es decir, una propuesta para convertir a Colombia en una potencia en materia productiva, en materia de derechos, en materia de garantías, en materia de soberanía. Entonces, esa es la expectativa que tenemos y a eso le estamos apostando, y por eso consideramos que es muy importante lo que está sucediendo hoy con relación a la posibilidad de elegir un gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez que cambie el rumbo económico, político, social y cultural del pueblo colombiano. Bueno, y en esta campaña irrumpe la figura de Francia Márquez también. ¿Cuál es su aporte a esta coalición? Francia Márquez es una mujer que hasta hace poco solamente la conocíamos dentro del movimiento social, una mujer comprometida con la causa fundamentalmente del pueblo afro, abandonado históricamente, pero también que hoy encarna no solamente la lucha, la resistencia del mundo afro, que nosotros llamamos popularmente, sino que encarna a la lucha de la mujer, especialmente de la mujer del campo, la mujer que históricamente lo ha dado todo para el desarrollo del país, pero encarna también la lucha de las mujeres de la ciudad, las que hoy, producto de las afectaciones del conflicto, les tocó abandonar sus tierras y se fueron a la ciudad a vivir en condiciones indignas, se pudiera decir. Y hoy Francia, de alguna manera, representa a esa población mayoritaria
en materia de búsqueda de solución a esas desigualdades históricas que hay allí. Hay mucha expectativa. Francia, diríamos que no solamente representa al mundo afro, no, hoy en el caso colombiano representa a esa diversidad de las mujeres y de los hombres que históricamente han luchado y siguen luchando por una calidad de vida distinta, por una sociedad distinta, por una sociedad que vive en paz. Hay, como ella misma lo ha dicho, una sociedad que viva sabroso. Para nosotros vivir sabroso es vivir tranquilo, vivir contentos, que no tengas el temor de la violencia, no tengas el temor de que desayunaste pero no sabes si vas a comer en la tarde. Es decir, ese es el país sabroso del que habla Francia y ese es el país que le apostamos, un país donde la tranquilidad sea parte del día a día de las mayorías del pueblo colombiano. Vos hace un ratito hablabas del acuerdo de paz, ¿no? El acuerdo que se firmó en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-EP. Pasaron 6 años de ese acuerdo, si tenemos que hacer un balance, vos hablabas de lo que aportó ese acuerdo a la política interna colombiana. Ahora también hay muchos incumplimientos por parte del gobierno, ¿no? Contanos un poco sobre esto. No hay cumplimiento del acuerdo, sí. No, este gobierno se dedicó, es decir, este gobierno se hizo elegir con una consigna, incumplir el acuerdo de paz. Acuérdate que si revisan lo que dijo el partido de gobierno, el Centro Democrático, entre otras cosas, tiene un nombre despampanante, entre otras cosas, porque de democrático no tiene absolutamente nada. La propuesta para elegir a Duque fue volver trizas del acuerdo de paz. Ahora, hay algo positivo. No lograron volver trizas el acuerdo de paz. El acuerdo de paz hoy está más vigente que nunca, pero sí le generaron muchas afectaciones porque retrasaron la posibilidad de avanzar en la construcción de paz del país. Es decir, fueron 4 años que se perdieron, que nos toca ahora, con un nuevo gobierno, acelerar, así como decimos en Colombia, pisar el acelerador del cumplimiento de lo que está pactado. Mire, si se implementa el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, Colombia se puede convertir en una potencia transformadora. El acuerdo de paz es una potencia transformadora. Lo que pasa es que para nosotros entender que una potencia transformadora es cuando se le resuelven los problemas a la sociedad. Y desafortunadamente el partido de gobierno y la alianza, es decir, la coalición de gobierno, no están gobernando para el país, no están gobernando para resolver los problemas del país, sino que están gobernando para las élites tradicionalmente que están comprometidas con acumular ganancias, acumular capitales a expensas del sudor y del esfuerzo productivo que hacen las mayorías del pueblo colombiano. Por eso nosotros creemos que el acuerdo de paz sigue siendo fundamental. Cualquier gobierno, mejor dicho, la posibilidad de implementar el acuerdo de paz en Colombia pasa necesariamente por cambio de gobierno. Un gobierno alternativo, un gobierno con la misma idea, con la misma línea del que nos está gobernando hoy, no es posible avanzar en la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Por eso el desafío que tenemos hoy no es cualquier cosa. Estamos ante la posibilidad de doblar la página de la guerra y transitar hacia un país en paz o continuar en la guerra sin saber cuándo se termina. Ese es el desafío que tenemos hoy, por eso no tenemos cualquier tarea al frente. Elegir un nuevo gobierno tiene realmente apuestas, diría uno, de orden estratégico de cara a la potencia transformadora que puede ser Colombia con la implementación del acuerdo. Bueno, y ahí hay un desafío para que los colombianos y colombianas vayan a votar, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros hemos venido, diríamos, creciendo el músculo organizativo y creciendo el músculo de participación electoral. Ustedes saben que nosotros en 2018 estuvimos a punto de ganar las elecciones con Petro, nos faltó ahí algo. Hoy diríamos que estamos mejor. Hoy estamos mejor porque hoy tenemos una articulación. En el 2018 no teníamos esa articulación que tenemos hoy. ¿Ve? Hoy tenemos unos resultados en las elecciones parlamentarias que no tuvimos en el 2018, es decir, no tenemos lo ideal. Lo ideal era tener las mayorías, pero tenemos, diríamos, una fuerza importante. El pacto histórico es la primera fuerza política hoy en el país. ¿Ve? Entonces, eso es bien importante para avanzar
hacia la posibilidad de cambio, donde seguramente nos toca acordar con sectores democráticos, no precisamente sectores de izquierda, pero sí sectores democráticos comprometidos en que el país tenemos que conducirlo hacia la paz definitiva para poder desarrollarlo. Si no logramos resolver, que esa es una de las ganancias del acuerdo de paz. El acuerdo de paz nos dice que nosotros debemos insistir, por eso la implementación del acuerdo es un pacto en la sociedad colombiana, que toma la decisión de resolver sus diferencias de una manera distinta a la violencia. Es decir, el acuerdo de paz lo que le cierra es la puerta a la violencia y nos pone a transitar hacia, porque tenemos diferencias, es una sociedad, diríamos, bastante heterogénea, que tiene muchas formas de ver el mundo, muchas concepciones, pero que el diálogo, la concertación, el debate de ideas tiene que ser el que nos conduzca hacia esa nueva sociedad. Por eso es importantísimo la implementación del acuerdo, porque implementando el acuerdo nos conduce a potenciar la democracia y que la diferencia la resolvamos precisamente en el debate de las ideas y a la hora de elegir nuestros representantes. Por eso las elecciones son muy importantes en esta nueva etapa de la lucha social y política en el país, porque potencia el debate de las ideas, potencia el debate para ganar las mayorías y cerrarle la puerta a la violencia, porque precisamente los que nos han gobernado es utilizando la violencia como forma de dominación. Por eso la violencia es útil para los que detentan el poder hoy y por eso no implementan el acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz no les da garantías para seguir detentando el poder. Ese es muy importante ubicar esa diferencia entre lo que significa la violencia para los que hoy siguen en el poder y lo que significa la paz para transformar la sociedad y potenciarla democráticamente. Mauricio, hace unos días se cumplió un año del estallido social en Colombia, que tuvo grandes manifestaciones, un paro nacional de, si no me equivoco, más de un mes, de grandes movilizaciones. ¿Qué quedó de esos reclamos y qué quedó de esa unidad? Bueno, fueron 2 meses de movilización. 2 meses. Realmente eso empezó el 28 de abril de 2021 y terminó un poco más del 30 de junio. Es decir, realmente fueron 2 meses de movilización. Diríamos que hay un aporte significativo en cómo la población, la sociedad colombiana, la población, más allá de los procesos organizativos, salieron a expresar su inconformidad. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno en pandemia profundizaron la crisis económica de la sociedad, porque tuvieron a la gente más de 6 meses en aislamiento sin resolverle lo que necesitaban para sobrevivir. Entonces, eso profundizó el descontento popular y en medio de la pandemia la población salió a expresarse. Creo que eso es positivo. Quisieron utilizar las medidas de bioseguridad, todo el tema que generó la pandemia, que sin duda ha generado unas afectaciones en la humanidad. Para el caso colombiano también ha sido un desastre el tema de cómo el sistema de salud atendió la pandemia. Y quisieron utilizar eso para que la gente no saliera a expresarse. Eso no fue, eso no pasó. La gente salió porque la gente estaba pasando necesidades, estaba pasando. Entonces nosotros lo que observamos es que hay una especie de ascenso, hay un ascenso. Si tú revisas las movilizaciones que hicimos 2010, 2012, 2015, 2016, incluso 2018, fueron movilizaciones distintas a las movilizaciones ahora. ¿Sí? Hay una participación más allá de las organizaciones sindicales, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones indígenas, afro, mujeres, diversidades. Hoy hay una población, diríamos, heterogénea, lo que llamamos popularmente la gente del común. Hay una movilización algunas veces espontánea a partir de reivindicaciones puntuales. Entonces nosotros ubicamos ahí que hay un ascenso importantísimo en la movilización social buscando solución a sus problemas. ¿Sí? Los problemas que hay son muchos realmente. Y eso hoy tenemos como desafío traducir esa inconformidad expresada en las movilizaciones en votos. Es decir, cómo conectar población movilizada con elegir hombres y mujeres que realmente atiendan
las profundas necesidades que tiene la población por resolver. Por eso, la mejor propuesta que hay hoy para atender los problemas que ha planteado la población colombiana en el marco de las últimas movilizaciones es la propuesta que encarna Gustavo Petro y Francia Márquez a través del Pacto Histórico. No hay otra propuesta para la presidencia de la República hoy en Colombia que encarne mejor las aspiraciones de las mayorías del pueblo colombiano en dirección a darle solución, si no definitivas, por lo menos avanzar en la búsqueda de soluciones a la profunda deuda histórica que hay con el pueblo colombiano. Mauricio, para ir cerrando, te quería preguntar, bueno, al principio comentábamos la importancia que tiene Colombia en las políticas de Estados Unidos en nuestra región, ¿no? En nuestro continente. ¿Qué podría implicar una victoria del Pacto Histórico, brevemente, en esto, ¿no? En materia de política internacional, pensando también en la función que cumple Colombia, por ejemplo, para Venezuela? Ese es un tema bastante complicado. Es decir, ustedes saben que los Estados Unidos históricamente, es decir, su política obedece a intereses, ¿sí? Ellos no se mueven, es decir, si se afectan sus intereses, pues va a haber dificultades. No sé, yo siento que hay una movida táctica, no estratégica, es decir, el gobierno norteamericano no ha renunciado a su plan de dominación, a la extracción de recursos. Venezuela diríamos, es un plato apetecido, para ponerlo en términos gastronómicos, de lo que significan los intereses norteamericanos en Colombia por las necesidades que tienen de la energía petrolera que tiene el territorio venezolano. Y Colombia históricamente ha jugado un papel importante para implementar las políticas norteamericanas en la región a partir de allí. Eso seguramente va a cambiar. Eso va a cambiar porque nosotros siempre hemos encarnado y no estamos diciendo nada nuevo. Nosotros por principio somos bolivarianos, es decir, por principio nosotros impulsamos la integración latinoamericana, la unidad de los pueblos, la soberanía para nosotros es fundamental. Entonces seguramente en un gobierno de Gustavo Petro pues tiene necesariamente que variar para ser consecuentes. Porque tenemos que ser consecuentes. Para ser consecuentes con lo que somos, seguramente tiene que haber unas variantes en materia de cómo serían las relaciones entre el nuevo gobierno encabezado por Petro y el gobierno de los Estados Unidos. Sobre todo sobre la base del respeto. ¿Sí? El respeto, sobre todo, es decir, cómo rescatamos la soberanía, porque desafortunadamente hoy no somos un país soberano. A nosotros realmente la política interna del pueblo colombiano está trazada y está demostrada en todos los documentos que puedan ubicar. Cómo la política económica, la política de relacionamiento, incluso la misma política interna, cómo atender el descontento popular, lo trazan los Estados Unidos. Eso, un gobierno, para que se sienta la diferencia, necesariamente tiene que modificar esa forma. Y nosotros entendemos que una de las formas de modificar eso sería a través del respeto de la soberanía como un pueblo autónomo, independiente, soberano. Y nosotros no nos vemos y no vemos al pacto histórico, es decir, la composición del pacto histórico, la composición de la fuerza que representa hoy el pacto histórico, no la vemos nosotros como servil a los intereses de Estados Unidos para agredir a ningún país, a ningún pueblo. Así como tampoco nos vemos en nuestra función de estar agrediendo nosotros a ningún pueblo. Creemos nosotros que la política internacional de Colombia con un nuevo gobierno tiene que estar en el marco de la búsqueda de acuerdos, en el marco del diálogo, en el marco de atender de manera conjunta la problemática que hay. En el caso de Venezuela nosotros tenemos un poco más de 1.600 kilómetros de frontera, es decir, los problemas comunes que tenemos ahí son incalculables, es decir, es más rentable para la sociedad colombiana y la sociedad venezolana juntarnos y ponernos de acuerdo cómo atendemos esos problemas comunes allí que afectan tanto a la población colombiana como a la población venezolana.
Bueno, estaremos siguiendo entonces lo que sucede en Colombia el 29 de mayo. Este canal también hará una transmisión especial de cara a las elecciones allí. Mauricio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es el 29 de mayo. ¿Y qué dije yo? 21. 29. Bueno, 29 de mayo. 29 de mayo a votar por el pacto histórico, a votar por Gustavo Petro, a votar por Francia Márquez y a ganar las elecciones para darle un rumbo distinto al que nos han sometido durante los últimos 200 años los gobiernos de la política tradicional en Colombia. Muchas gracias. Nosotros y nosotras nos vamos a un corte y ya regresamos. Tercer bloque de Horizonte Sur Global y ahora vamos a ver, como todas las semanas, la columna de los compañeros y las compañeras de ARG Medios a cargo de Ana Dagorret. Buenas noches, compañeros de Barricada TV, buenas noches también a toda la audiencia. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que continúa siendo la operación militar rusa en Ucrania, que comenzó el día 24 de febrero y que se produjo básicamente por el avance de la OTAN, de la Organización de Tratados del Atlántico Norte, hacia el este europeo, ¿sí? Una condición que la organización venía respetando hasta la llegada del gobierno demócrata a la Casa Blanca en el año 2020 y que empezó justamente con esta insistencia por parte de la OTAN para incluir a Ucrania dentro de sus filas, algo que el gobierno de Zelensky también veía con buenos ojos y que terminó desencadenando esta operación militar. ¿Por qué nos vamos a referir a esta guerra? Porque, bueno, básicamente es importante destacar quiénes son los beneficiarios, los principales beneficiarios de la continuidad de este conflicto. Para eso hay que prestarle atención a lo que son los números del presupuesto de defensa que Estados Unidos viene llevando adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, incrementó el presupuesto para defensa para lo que es el año fiscal 2023, que comienza el 1 de octubre de este año, en un 4%, ¿sí? Eso llevaría el presupuesto total del Pentágono a 813.000 millones de dólares, ¿sí? Un presupuesto que supera ampliamente a los presupuestos llevados adelante, propuestos por el gobierno de Biden también para infraestructura dentro del gobierno y que incluso llega a superar a los presupuestos militares de otras potencias en el mundo. Este aumento significó un aumento del 4% y ¿quién va a hacer uso básicamente de ese presupuesto? Bueno, el Pentágono a través de empresas contratistas que son básicamente las empresas como Raytheon Technologies o General Dynamics, Boeing también, empresas que proveen de armamentos más sofisticados al Pentágono, ¿sí? Y que son básicamente las que reciben esos contratos para el envío de armas a diferentes partes del mundo y en este caso específico para el envío de armas a Ucrania, ¿no? Y en contrapartida, ¿quiénes son los principales perjudicados de este conflicto? Bueno, ni hablar el pueblo ucraniano, ¿no? Que ha tenido una destrucción de su infraestructura, una también retirada de millones de personas de sus hogares hacia países limítrofes o hacia otros países de la Unión Europea o incluso de América del Norte o América Latina, huyendo de los horrores de la guerra, ¿no? Pero también hay que decir, no solo el pueblo ucraniano es uno de los perjudicados, el principal perjudicado de esta guerra, sino que los pueblos del mundo, principalmente la periferia del mundo, viene siendo una de las más perjudicadas por esta guerra. ¿Por qué? Básicamente por lo que es el aumento del precio de la energía, el aumento del precio del combustible, que ha generado a su vez un aumento significativo de la inflación a nivel mundial, ¿sí? Una inflación que hemos visto tanto en Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, que a su vez enfrentan una crisis energética producto de las sanciones que viene impulsando Occidente contra Rusia, básicamente por la operación militar en Ucrania, pero también básicamente hay que tener en cuenta Rusia y Ucrania son los principales países productores de materias primas como trigo y maíz, que son dos materias primas muy utilizadas a nivel internacional, ¿no? Entonces eso lo que produce básicamente es que haya escasez en diferentes partes del mundo y lo que puede producir a mediano plazo son hambrunas, ¿no? De poblaciones que de por sí ya
ya vienen enfrentando dificultades en sus economías. A su vez, hay que tener en cuenta que como los organismos internacionales vienen auspiciando esta guerra, ¿no?, en forma de envío de dinero y envío de armamento a Ucrania para lo que es digamos, la financiación del Estado, que está más o menos establecida en lo que es 5.000 millones mensuales que necesita el Estado, ¿no? Un Estado que ha sido completamente destruido por la guerra. Lo que produce esto básicamente es que otros países que están en deuda con estos organismos internacionales tengan menor capacidad de financiar sus deudas y a su vez producto de la inflación y el aumento de los combustibles, tengan que solicitar préstamos a tasas mucho mayores, lo cual básicamente limita su capacidad de pago y con lo cual también se le limita su capacidad operativa, ¿no? Esto lo que produce es que estos gobiernos de las periferias del mundo se vean sometidos a los designios de estos organismos internacionales que interfieren en sus economías y que limitan su capacidad de desarrollo, ¿no? Así como estos países tienen que someterse a estos designios, a su vez lo que eso implica es que puedan ejercer menores medidas para ayudar a sus pueblos, ¿no?, que vienen padeciendo este aumento de la inflación y esta intervención de los organismos internacionales en sus economías. Entonces, básicamente repasando quiénes son los principales beneficiarios de la guerra, bueno, las empresas contratistas del Pentágono, que a través de contratos millonarios vienen financiando este conflicto, y quiénes son los principales perjudicados, bueno, básicamente el pueblo ucraniano y el resto de los países del mundo que lo sufren a través del aumento de los combustibles, el aumento de la energía y el aumento de la inflación, que es una situación que se viene arrastrando y que con la continuidad de la guerra amenaza también a continuar, ¿no? No solo en estos países que sufren la guerra, sino en el resto del mundo. Llegamos al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Las esperamos como siempre el próximo viernes a las 10 de la noche por el 32.1 de la televisión digital abierta.